Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Pacífico Business School. Les saluda Pilar Olivo y en esta nueva edición de Perspectivas vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo por todo lo que hemos vivido este año y por todo lo que nos espera en el siguiente. Es acerca sobre los retos y desafíos de las escuelas de negocio al 2021. Para conversar sobre este tema, tenemos aquí a Juliana Leguía, directora de nuestra escuela. Juliana, muchas gracias por estar en una edición de Perspectivas. Muchas gracias, Pilar. Un gusto poder estar aquí compartiendo con todos nuestros seguidores algunas ideas y algunas reflexiones sobre lo que ha sido este 2020 en pandemia y sobre los nuevos desafíos que también nos esperan en el 2021 definitivamente. Juliana, y comencemos con un tema muy importante. Desde tu percepción, desde tu experiencia, ¿qué cambios o transformaciones han tenido que acelerarse en las instituciones educativas para darle frente a esta pandemia, a todo esto generado por la pandemia del coronavirus? Sí, definitivamente yo te diría que el principal cambio o la principal transformación ha sido la del cambio del modelo educativo, que en muchas de nuestras instituciones del país era un modelo educativo más bien orientado a la educación presencial y ha tenido que dar un cambio acelerado hacia lo que viene a ser la educación virtual o la educación no presencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí han surgido nuevos desafíos para las escuelas de negocios, para las universidades, para las instituciones educativas en realidad, ¿no? Porque esta nueva manera de aprender, esta nueva manera de enseñar que significa la educación no presencial, ya es parte de la nueva normalidad. Definitivamente yo creo que esta nueva modalidad va a ir más allá de la pandemia. Yo creo que ha llegado para quedarse con nosotros y de una manera que tal vez hace unos meses para cualquiera de nosotros era inimaginable. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que el reto más desafiante es el de adaptarnos. Definitivamente hay un proceso de adaptación y de flexibilización en la que hemos tenido que participar o que intervenir todos los actores de este proceso educativo. Hay una nueva forma de aprender distinta a la que seguramente, no seguramente, a la que de hecho todos nosotros estábamos acostumbrados. Y no me refiero solamente a la parte del aprendizaje por parte de los estudiantes, sino también a esa capacidad de adaptación que han tenido que desarrollar los profesores, el cuerpo docente, por ejemplo, el equipo, el staff de gestión, la institución en general, y creo que incluso eso se ha trasladado a la comunidad académica local e internacional, ¿no? Por otro lado, creo que también hay un desafío que nos exige una mayor capacidad de reacción, una mayor capacidad de responder y que nos demanda un alto nivel de flexibilidad y resiliencia y también de confianza, ¿no? Creo que son habilidades que a lo largo de la pandemia nos hemos visto forzados a potenciar y a desarrollar. Pero por otro lado, yo soy una convencida que en todas las crisis hay oportunidades y creo que también hay muchas nuevas oportunidades que se nos van presentando para repensar todo lo que veníamos haciendo hasta hoy, que podía ser muy bueno, pero creo que siempre hay un espacio para mejorar, hay un espacio para hacer las cosas de manera distinta, hay un espacio para que las instituciones académicas y la comunidad académica se rete en beneficio, y todo esto finalmente debería ser en beneficio de los estudiantes, de las organizaciones, de las instituciones y del país, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso de adaptación que va a tomar tiempo, que hemos tenido una primera reacción para adaptarnos al proceso a inicios en la quincena de marzo, que luego hemos ido aprendiendo en el tiempo por muy capacitados en temas de educación virtual que muchas escuelas hayamos estado, y que luego viene también una parte o un futuro institucional para pensarlo y repensarlo en términos de desafíos y de retos que creo que van a ser muy interesantes y que van a enriquecer mucho el objetivo de la universidad y el propósito de nuestra escuela, que está justamente orientado a formar esos líderes que tienen que ser íntegros, pero que también tienen que ser agentes de cambio, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy interesante para poder dar ese paso y para hacerlo de la mejor manera en beneficio finalmente de nuestro país, ¿no? Antes de ir con la segunda pregunta,
invito a todos nuestros seguidores a compartir, a dejarnos sus comentarios. Juliana nos va a estar apoyando con las respuestas en el bloque final de este Facebook Live. Y Juliana, quería complementar un poco la respuesta que nos acabas de dar acerca sobre qué tan importante también ha sido este nuevo cambio de mirada, este replanteo en los contenidos, donde a veces y en muchos casos, por ejemplo, se dejaba mucho a lo digital de lado. Siempre se dejaba este tema de transformación digital en muchas ocasiones, muchas empresas, muchas organizaciones, en muchos sectores incluso, se veía como algo lejano, que en una cuestión de 3 o 4 días tuvimos que adaptarnos a clases online, a teletrabajo, al uso de canales digitales, por ejemplo, en los sistemas financieros, etcétera. ¿Cómo ha sido ese salto, perdón, cómo ha sido ese replanteo de los contenidos? Sí, definitivamente ha sido un desafío y todo un reto para nosotros, y hablando en nombre de Pacifico Business School, porque si bien es cierto, nosotros ya veníamos trabajando en todo el proceso de la educación virtual desde el año 2014, lo estábamos haciendo y ya habíamos capacitado a gran parte de nuestra plana docente en las mejores escuelas de negocios, expertas en este tema de educación virtual, y eso creo que nos dio una ventaja en el momento de la pandemia. Definitivamente se nos presentó también un desafío bien grande porque había que adaptarnos y había que adaptar nuestros contenidos en términos de cambio del modelo de aprendizaje, cambio de las metodologías, incorporación de nuevas herramientas para que hagan la dinámica de la clase mucho más activa y con mucha mayor participación del alumno, ya que al inicio especialmente muchos de nuestros estudiantes, como en muchas de las escuelas y en muchas de las instituciones educativas, sintieron la primera reacción fue un rechazo a todo lo que era virtual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que se tuvo que hacer es trabajar en enseñarles y en explicarles que una modalidad virtual o una modalidad no presencial no necesariamente implica menos valor como propuesta académica, sino que puede ser todo lo contrario incluso. Entonces yo creo que el desafío ahí vino por tener a los profesores capacitados y listos para enfrentar este desafío, que yo creo que ya lo teníamos en gran parte ganado. Si bien es cierto que hubo muchas horas de capacitación y de actualización en la capacitación que ya habían recibido nuestros profesores, pero luego también vino todo un reto relacionado con cómo vencer en nuestros estudiantes, en muchos de ellos porque otros se adaptaron fácilmente, cómo vencer en ellos este paradigma de que la educación virtual no servía o que la educación no presencial no servía, ¿no? Entonces ahí lo que se tuvo que hacer es empezar a trabajar con ellos de a poco para que se vayan adaptando, para que vayan conociendo cuáles eran las herramientas, para que se vayan dando cuenta que el proceso de aprendizaje en un proceso en un modelo de educación no presencial también tiene un valor agregado, también les enriquece y les permite crecer a nivel profesional. Y yo creo que en el camino esto ya se fue entendiendo porque muchos de nuestros, no muchos, te diría que el 100% de nuestros estudiantes también vivieron ese cambio en sus organizaciones y también se dieron cuenta que trabajar en grupo era posible, se dieron cuenta que generar networking, que era como que uno de los grandes tabúes en la modalidad remota, era factible. Y, no, por ejemplo, cuento simplemente una anécdota. Nosotros lanzamos un programa para directores y dueños de empresa en la que no necesariamente los directores y dueños de empresa estaban muy familiarizados, no generalizo, pero gran parte de ellos con todo este gran cambio de lo presencial hacia lo virtual. Y ha sido una experiencia súper enriquecedora para ellos y también para nosotros, porque los hemos llevado al extremo de exponerlos a vencer muchos de estos tabúes y muchos de estos paradigmas y a decirles, oye, no necesariamente tienes que saber hacer todo en términos de transformación digital, no necesariamente tienes que ser tú el que programe o el que codifique o el que haga algún tema relacionado con tecnología, pero sí tienes que ser tú el que sepa cuáles son las mejores opciones que tienes porque tú tienes un rol de tomador de decisiones muy importante dentro de tu organización.
Y por otro lado, creo que también muchos de nuestros estudiantes y de la comunidad empresarial, y hablo básicamente de la alta dirección, vivió momentos muy difíciles y muy fuertes porque tuvieron que adaptarse y que desarrollar habilidades que tal vez no tenían, que era la de tener esa capacidad para gestionar el cambio de una manera muy rápida y poder adaptarse a situaciones muy nuevas que de pronto no las tenían pensadas, y sobre todo también en muchas ocasiones tomar decisiones completamente distintas a las que venían tomando, o incluso decisiones totalmente distintas a las que habían tomado una semana atrás. Entonces, en algún momento eso también les generó cierta vulnerabilidad, ¿no? Porque claro, todos son líderes, tomadores de decisiones de grandes empresas, y pensaron que muchas veces se pensó, sobre todo en ese momento, que el hecho de decir un día A y al día siguiente o después de una semana tener que tomar una decisión Z iba a significar una pérdida de autoridad. Pero luego se entendió, o ellos entendieron que no, que era parte del proceso, porque este es un proceso de cambio tan acelerado que definitivamente requiere justamente esa capacidad de adaptación, y que por otro lado los directivos desarrollen esa resiliencia e incluso humildad y confianza también en que todo esto es parte del proceso y que así va a ser de pronto la nueva normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso bien interesante de aprendizaje para los estudiantes, para nosotros como directivos de las escuelas de negocios, para el equipo que se ha involucrado mucho en todo este proceso. eh, de hecho, hemos tenido que aprender a combinar muchas de nuestras tareas y nuestras funciones, porque la modalidad remota también significa un acompañamiento mucho más cercano y mucho más personalizado para el estudiante durante las clases. Entonces, el estudiante solamente ve al profesor, pero no sabe que detrás de ese profesor hay 2 o 3 personas conectadas, siguiendo su clase y tratando de responder cada uno de los incidentes que se pudiesen presentar, porque es lógico que se presenten, y asegurando que el proceso se vaya dando tal como se ha planificado, ¿no? Juliana, y algo muy importante también que nos estás mencionando y quizá profundicemos en esta parte de las preguntas, es sobre esta capacidad para adaptarse. Esta capacidad para adaptarse que en muchos casos, y lo has visto, hubo quizá mucha resistencia de parte de todos nosotros, porque adaptarse a un cambio como el que estábamos viviendo era muy complicado. Sin embargo, ahora veo ya una adaptación un poco más normalizada, un poco más gradual, un poco más aceptada. ¿Cómo ha sido ese cambio también tanto a nivel administrativo dentro de las escuelas y también a nivel académico? ¿Cómo los profesores, como tú dices, en muchos casos estaban familiarizados con los temas digitales? Sin embargo, el uso de las plataformas y esta migración enteramente digital, de pasar de no solo la mitad de tus clases van a ser online, sino todas, tu Sí. interacción, cómo la vas a generar y cómo también ha sido importante potenciar este tema de interacción, este tema de conversación, para que a pesar de la pantalla, los alumnos no sientan que están lejos de sus profesores. Sí, definitivamente ha sido un reto, todo el proceso ha sido un reto en realidad. Pero yo creo que hemos aprendido en el camino a mejorar y afinar de pronto algunas habilidades o algunas competencias que ya habíamos trabajado en lo relacionado a la educación virtual. Yo creo que un tema muy importante para los alumnos y para los profesores fue el tema de cómo vamos a generar networking, ¿no? Cómo es que si yo estoy, no sé, pues a no sé cuántos kilómetros de mi compañero, voy a poder hacer un trabajo de grupo, vamos a poder interactuar. Y este ha sido un proceso que ha necesitado mucho trabajo, eso sí, de involucramiento por parte, y mucha actitud también por parte de los profesores y por parte de los alumnos. Yo creo que aquí ha sido muy importante esa capacidad y ese compromiso que han mostrado los profesores y que han mostrado los alumnos para poder generar justamente esa facilidad en el proceso, porque finalmente el proceso se podía llevar a cabo, pero lo importante era en cuánto tiempo y con qué facilidad. ¿No? Yo te diría que la mayoría de estudiantes, la mayoría de los estudiantes ha respondido, ¿no? Y nuevamente te vuelvo a mencionar lo que mencioné hace un momento, el hecho de que no solamente la clase sea virtual, sino que prácticamente su vida laboral también se haya convertido virtual en muchos de los casos, ha facilitado y ayudado en el proceso.
se han incorporado nuevas metodologías, definitivamente. Y ahí yo creo que ha habido un cambio en favor de lo que vendría a ser el proceso educativo a nivel de posgrado, porque esto nos ha forzado a incorporar nuevas metodologías que seguramente sí las conocíamos, sí las pensábamos y estaban puestas dentro de nuestra planificación, pero que de pronto no se habían concretado en la dimensión y en el momento habíamos planificado hacerlo. Entonces esto nos empujó a hacerlo y esto nos ha permitido incluir nuevas metodologías mucho más experienciales, mucho más interactivas, incorporar nuevos procesos de pronto de aprendizaje distintos a los habituales, centrarnos mucho más en el estudiante, y esto también ha significado un reto para el estudiante, porque nosotros en la escuela siempre decíamos, en un nivel de posgrado, el protagonista de su proceso de aprendizaje no es el alumno, no es el profesor, perdón, es el alumno. Pero llevar esto a la práctica y decirle al alumno, sobre todo porque nuestros alumnos son estudiantes, son profesionales que comparten sus estudios con su vida laboral, trasladarle esto al alumno y decirle, tú eres el responsable de tu proceso de aprendizaje y tú tienes que hacer A, B, C y D, no necesariamente es tan fácil, ¿no? Entonces, ya veníamos desarrollando esta metodología poco a poco de trabajo mucho más experiencial, a través de un programa que tenemos nosotros incorporado en las maestrías, que es el programa de Líder, Impacta y Transforma, pero definitivamente estábamos en el proceso de transformación y de cambio, y la pandemia nos ayudó a acelerar un poco más el proceso, a centrarnos mucho más en el alumno, a decirle, estas son las nuevas metodologías que tienes que adoptar, a forzarlo a hacerlo en algunos casos, y que el alumno también aprenda que en una educación de posgrado mucho juega la experiencia que ese alumno traiga, mucho juega el aprendizaje que se genera dentro del aula, pero también mucho juega el aprendizaje que se genera en cada una de sus organizaciones. Y por supuesto el aprendizaje que puede transmitir el profesor. Entonces, yo creo que se genera una sinergia muy interesante y tanto alumnos como profesores han empezado a desarrollar y a encontrar ese match que se requiere para enriquecer aún más el proceso de aprendizaje, más allá de las dinámicas, de los programas multimedia, de los simuladores, de todas estas nuevas metodologías que estamos implementando poco a poco dentro de las clases, ¿no? Juliana, y algo muy importante que nos acabas de mencionar es también el uso de metodologías que traten de ser muy completas para los alumnos, sobre todo en un contexto donde ahorita también algo que influye mucho en nosotros, más que el aspecto académico, el aspecto laboral, también es el aspecto personal, en medio de una pandemia, donde muchos de alguna manera u otra, siendo alumnos, profesores, administrativos, etcétera, han tenido alguna cercanía con algún caso de la pandemia, etcétera. Entonces, también el uso de tener estas metodologías que traten de complementar y dar ese también soporte emocional a los alumnos, que dentro de todo es algo que se ha valorado mucho dentro de la escuela, este líder completo, este profesional completo, que tenga tanto las capacidades académicas, profesionales, pero también un factor humano muy importante. ¿Qué tan importante ha sido durante estos meses? Sí, definitivamente. Yo creo que el trabajo fuera del aula ha sido súper importante con los estudiantes, porque los estudiantes tenían muchas inquietudes, ¿no? Yo te diría, dentro del aula podemos implementar las metodologías, podemos usarlas, los estudiantes se pueden ir dando cuenta que es mucho más fácil conectarse con el compañero, que es mucho más fácil trabajar en equipo de lo que tal vez pensaban ellos, que se han generado muchos beneficios adicionales, como por ejemplo que se ha potenciado mucho el tema de la internacionalización, dado que ahora es mucho más fácil tener profesores internacionales e incluso tenemos ya muchos alumnos internacionales que también se están inscribiendo en nuestros programas y maestrías. Entonces, como que la dinámica ha sido una dinámica que se va enriqueciendo y que ha sido muy rica, pero ha habido detrás del aula todo un desafío y un reto de atención a nuestros estudiantes, debido a que básicamente nuestros estudiantes tenían muchas exigencias y muchas necesidades más allá de lo que vendría a ser un salón de clase, ¿no? Desde el que los horarios se les cumplían, se les cruzaban con sus horas laborales, por ejemplo, porque si recordamos al inicio de la pandemia prácticamente no habían horarios de trabajo, ¿no? Trabajábamos desde, no sé,
las 8 o 7 o lo que fuera de la mañana y nos quedábamos conectados mucho más, porque en ese primer momento de pronto no sabíamos gestionar nuestro horario laboral. Entonces teníamos muchos estudiantes que pasaron de tener un horario bastante estricto a tener horarios extendidos, horarios cambiados, entonces había ahí también que darles un apoyo. Habían muchos estudiantes que simplemente estaban ansiosos por lo que iba a pasar, muchos estudiantes también que perdieron su trabajo, que pasaron a jornadas reducidas. Entonces definitivamente yo te diría que el trabajo y la cercanía, más allá de lo que se puede generar en el aula, se ha incrementado y la relación se ha hecho mucho más cercana con ellos y mucho más flexible también, porque entiendo y soy una convencida de que no solamente uno aprende dentro de un aula, sino que el aprendizaje y también se genera fuera de ella y que es nuestra responsabilidad como escuela de negocios también apoyarlos justamente en esos momentos difíciles. Entonces, si bien es cierto bueno, como en todo caso, tenemos toda clase de pedidos, ¿no? y de requerimientos, yo creo que sí hemos trabajado mucho y venimos trabajando en tratar de estar cerca de los estudiantes y tratar de ayudarlos en la medida de lo posible, porque lamentablemente no todo se puede hacer, en adaptarnos también un poco a los requerimientos y a las necesidades de ellos. Entonces ha habido muchas comunicaciones con ellos durante todo este proceso, eh, y nuestros estudiantes han pasado también por distintos estados de ánimo definitivamente, y algunas veces hemos tenido que decirles eso no es posible, y otras veces hemos tenido que decirles definitivamente ahí sí podemos trabajar y podemos ajustar a lo que ustedes están necesitando, ¿no? Entonces yo creo que ha sido este un proceso de aprendizaje bastante exigente, pero bastante rico también, ¿no? Y de adaptación. Y Juliana, ¿por qué también es importante, y aquí quizás estamos saliendo un poco más de la comunidad estudiantil de la escuela, por qué es importante que los profesionales sigan capacitándose en un contexto como el actual? ¿Por qué también es importante eh, generar esta oportunidad con clases online, clases sincrónicas, asincrónicas, pero que también pueda ser un desafío, un reto a nivel de desarrollo académico de un profesional en medio de un contexto que ha cambiado de la noche a la mañana? Sí, definitivamente este proceso de cambio tan acelerado ha significado que se requieran nuevas competencias para gestionar las organizaciones. Ya habíamos entrado hace algunos años en un proceso de transformación digital en las empresas y especialmente en las grandes empresas ya habían entrado en estos procesos de cambio, de adaptación, de agilidad. Pero la pandemia definitivamente nos llevó a todos, pequeñas, medianas, grandes empresas de cualquier sector público, privado y de cualquier industria, a justamente enfrentarnos a una realidad no esperada. Y una realidad que además no duró un mes o 15 días como pensábamos, sino que prácticamente se extendió todo el año. Entonces, definitivamente en un contexto así, la manera de gestionar las organizaciones cambió. La manera de, no sé, pues pasamos desde una primera etapa en la que lo importante era asegurar la caja, lo importante era de pronto asegurar el flujo, asegurar la cobranza, tratar de reducir la deuda de nuestros potenciales clientes o consumidores, lo que fuera. Luego hemos pasado a una etapa mucho más ya de estabilidad, pero en la que van surgiendo nuevos retos y nuevos desafíos en las organizaciones, en las que los procesos de transformación se han vuelto parte del día a día. Hemos pasado por un proceso en el que la flexibilidad a nivel organizacional es una obligación prácticamente, en el que de pronto, si no generas confianza dentro de tu organización en un entorno virtual, el proceso no funciona, en los que tienes que confiar en tus trabajadores también, en tus colaboradores, porque tú no puedes estar detrás de ellos verificando si están conectados o no a una computadora, ¿no? Entonces, en la que además también te has tenido que adaptar a los requerimientos de esos trabajadores que tienes, porque probablemente, y esto ha sido, lo hemos visto en muchos de nuestros estudiantes y en muchas organizaciones también,
De pronto los horarios han cambiado a partir de las 3 de la tarde o 2 de la tarde, porque en las mañanas tenías que ver a los chicos, tenías que estar atender, o los chicos estaban ocupando los equipos porque estaban en el colegio. Entonces, ha habido muchos cambios que se han tenido que definitivamente forman ahora parte de la nueva manera de gestionar las organizaciones. Y además también muchos de los tomadores de decisiones y de los colaboradores también han visto necesarias desarrollar unas habilidades blandas que antes no tenían, no que antes no eran necesarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la adaptación, la flexibilidad, la resiliencia, ¿no? Son temas que definitivamente se han tenido que potenciar. Entonces, nuestro rol como escuelas de negocios, y no hablo solamente de Pacific Business School, es justamente estar ahí para acompañar a nuestros estudiantes, para acompañar a todo este proceso de cambio. Y si tú me preguntas, ¿por qué los profesionales tienen que capacitarse? Porque hay nuevas, por un lado, nuevos conocimientos y nuevas competencias que van surgiendo y que ellos las van a necesitar para hacerse más competentes en estos nuevos procesos de cambios dentro de sus organizaciones, pero también porque hay nuevas habilidades y nuevas habilidades blandas que se necesitan para poder gestionar y para poder hacer las cosas de manera distinta. Entonces, el rol de la universidad creo yo que también ha cambiado y hoy más que nunca es el de estar acompañando a las organizaciones e instituciones públicas o privadas en todo este proceso de transformación, en todo este proceso de adaptación, en todo este proceso de adaptación, cambio a nivel organizacional, pero también adaptación, cambio a nivel de cada una de las personas que conforman esas organizaciones. Entonces yo creo que ese es el nuevo rol, ¿no? Y que de pronto la necesidad por ser más competitivos en una crisis siempre se incrementa, ¿no? Entonces, eh, los profesionales también identifican que si no están listos para enfrentar los nuevos retos, tal vez están en desventaja dentro de sus organizaciones, ¿no? Y quizá, Juliana, con una mirada más al 2021, ¿cuáles van a ser los retos tanto de las escuelas de negocio, tanto de las universidades? Pero también me gustaría preguntarte hacia el nivel posgrado en general. ¿Qué tan importante va a ser estos retos, estas nuevas estrategias innovadoras para llegar precisamente a estos profesionales y decirles que su capacitación tiene que continuar? Sí, yo creo que los procesos de cambio en las organizaciones no terminan en diciembre del 2020, ¿no? Este es un proceso de cambio a nivel mundial, como lo estamos viendo, que implica adaptaciones de los modelos de negocio. El modelo de negocio antiguo o el que veníamos usando hasta febrero del 2020 o hasta la primera semana de marzo, eh, definitivamente ha dejado de funcionar para muchas organizaciones y a partir de ahí es donde nos empezamos a enfocar lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué es lo que se necesita trabajar a partir de ahora? En términos técnicos, definitivamente podemos hablar de un mayor enfoque en las nuevas metodologías ágiles que van surgiendo como herramientas de gestión, en aprender a gestionar, por ejemplo, esa gran cantidad de datos que tenemos, entonces todos los temas relacionados con el Business Analytics, con Data Science, con el manejo de la inteligencia artificial en este contexto se hace mucho más necesario y puede poner a las organizaciones en una posición competitiva diferenciadora frente a alguien que no lo hace, frente a alguna organización que no lo hace. Las nuevas estructuras organizacionales también van a cambiar o están ya cambiando. Ahora de pronto todos al comienzo de la pandemia transformamos nuestra estructura y empezamos a trabajar en comités de crisis. Las reuniones se volvieron mucho más fluidas y mucho más constantes y seguidas. Entonces, la manera de trabajar y de las estructuras también ha cambiado, la gestión de los recursos humanos dentro de las empresas también, lo que decía hace un momento, el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no? Hay organizaciones como Microsoft que han decidido tomar, o sea, que ya decidieron que el teletrabajo se convirtió en la nueva manera de trabajar, ¿no? Y lo están implementando a nivel mundial. Y luego a partir de ahí también viene otro reto, ¿no? Es porque las estadísticas dicen
que este teletrabajo ha incrementado la productividad, si hablamos en términos generales, ha incrementado la productividad, pero también ha incrementado muchas veces la carga laboral de los trabajadores. Por lo tanto, ahí lo que viene a nivel de responsabilidad de organización es cómo hacemos el equilibrio para mantener ese supuesto horario laboral fuera de la oficina presencial, ¿no? Entonces yo creo que también hay que aprender a partir de ahí cómo gestionar el teletrabajo. El tema de finanzas se vuelve muy importante porque definitivamente la parte financiera es una clave en una crisis y las organizaciones tienen que empezar a gestionarla, pero también a entender cómo gestionarla en un contexto totalmente distinto al habitual, ¿no? El comportamiento del consumidor también ha cambiado. Hay consumidores que ahora reciben información, pero por todos lados. Si tú no le respondes, tiene el competidor al costado ofreciéndole lo mismo o mejor. Entonces, yo creo que hay un contexto de cambio a todo nivel y que son muchos los actores que participan y muchos los actores también que son los responsables de esta generación de estos cambios. Por lo tanto, tienes que estar preparado para enfrentar estas nuevas miradas dentro de las organizaciones, estas nuevas situaciones nuevas. Y como yo digo, creo que hay una oportunidad muy interesante y muy enriquecedora para hacer las cosas de mejor manera y por lo tanto de una manera distinta, ¿por qué no? ¿No? O sea, yo creo que hay que aprender, yo creo que esta pandemia nos ha puesto en una posición en la que nos ha dicho, o aprendemos a que tenemos que cambiar y adaptarnos, o tenemos pocas posibilidades de seguir en el mercado, ¿no? A nivel organizacional estoy hablando. Claro, sobre todo en medio de un mercado laboral, por ejemplo, como el peruano, que ha sido muy golpeado por la pandemia y en el que muchas de las personas que quizá estaban aspirando a un posgrado han visto interferidas sus metas, sus retos, sus planes por temas como la inversión, etcétera. Entonces, es muy importante saber de que existen opciones, de que existen diversidad de temas, que quizás si en algún momento uno no estaba prestando atención a llevar una maestría, quizá ahora sí, y viceversa, ¿no? Quizá ahora cuando pensabas llevar una maestría, quizá te diste cuenta que un programa u otro tipo de curso podría ser más afín. Entonces, también tener esta apertura también de los propios estudiantes, de los propios potenciales estudiantes. Juliana, y quería hacerte exactamente la misma pregunta de la que tú has respondido, pero a nivel de Pacífico Business School. ¿Cómo ha sido, cómo ves estos retos que se vienen al 2021? Sí, muy interesantes, definitivamente los retos, se nos vienen muchos retos, como decía, el 2020, los retos no han terminado en el 2020. Yo creo que esto nos llevó en un primer momento y lo seguimos haciendo, repensar nuestro modelo educativo, que nos funcionaba muy bien. Antes de la pandemia si bien estábamos muy contentos con lo que hacíamos, también es cierto que habíamos identificado nuevas maneras de llegar a nuestros alumnos y nuevas maneras de formar esos líderes que nosotros buscamos formar en términos de cómo integrar, por ejemplo, cómo integrar esta mirada o cómo ayudar a nuestros alumnos, porque ya lo dije al inicio, la mayoría de nuestros alumnos son profesionales que trabajan. Entonces, todos los días vienen al aula con un reto laboral bajo el brazo, con un problema, con un desafío, con algo que les pasó, y nuestra responsabilidad como escuela de negocios es ir un poco más allá de generar ese aprendizaje en el aula, sino de también generarla fuera del aula. Y habíamos desarrollado desde 2018 toda esta metodología que te comento, Lidera, Impacta y Transforma, que justamente apuntaba a eso, a cómo es que nosotros desarrollamos o ayudamos a nuestros estudiantes desde dos miradas, desde la mirada del desarrollo integral como persona, porque un profesional no puede ser solamente un buen profesional técnico. Tiene que desarrollar también toda esa parte emocional y crecer desde una mirada que vaya más allá solamente de lo técnico. Y más aún cuando estás en línea de carrera hacia un puesto de toma de decisiones. Mientras más arriba estás, menos habilidades técnicas necesitas porque ya se dan por sentadas, pero sí necesitas crecer y desarrollar otro tipo de habilidades que están mucho más enfocadas a tus habilidades blandas. Entonces,
Esta es una parte que estamos trabajando mucho, que es cómo desarrollar a ese estudiante desde esta mirada integral, y que no es fácil, porque definitivamente es ir un paso más allá de lo que significa dar una educación técnica a nuestros estudiantes. Y luego, por otro lado, también tenemos otro gran desafío, que es el de cómo es que nosotros ayudamos a que no solamente transmitamos conocimientos o ayudemos a potenciar o desarrollar competencias dentro del aula, sino también fuera del aula, en los centros laborales. Entonces, ¿cómo es que hacemos que esos retos, desafíos, problemas que los alumnos tienen en sus organizaciones, los trasladen al aula y los puedan desarrollar con sus profesores, pero también con sus compañeros, porque el aprendizaje se genera de la interacción de nuestros estudiantes dentro del aula? Entonces, ahí tenemos un desafío que ya lo empezamos hace algunos años y que lo venimos potenciando, y que creo que se adapta y que se ajusta perfectamente a los nuevos requerimientos de esta nueva normalidad. Luego, por otro lado, también estamos enfocados en potenciar mucho más nuestra área de gestión, nuestra área de tecnología e innovación. Ya para nosotros, todas nuestras maestrías y muchos de nuestros programas de educación ejecutiva habían incorporado un nuevo eje, que era el eje de la transformación y la innovación. Definitivamente con este cambio hemos acelerado en el diseño de nuevos contenidos orientados ahí, y para esto estamos trabajando con profesionales no solamente locales, sino también internacionales, con docentes de fuera, con docentes calificados internamente, de nuestra plana docente también, y estamos enfocándonos mucho en desarrollar esos contenidos que las organizaciones necesitan, ¿no? Te estoy hablando desde temas vinculados con procesos de transformación, gestión del cambio, pero también, si miramos un poco más a las habilidades más duras, te menciono temas relacionados con análisis de datos, data science, inteligencia artificial, que son como que las herramientas que van a marcar la diferencia en las organizaciones. Y no importa el tamaño de la organización, finalmente, tú puedes hacer inteligencia artificial siendo una pequeña empresa, ¿no? Entonces, y luego también tenemos desafíos bastante grandes en cuanto a, bueno, si hablamos de contenidos, por ejemplo, en términos de contenidos podemos mencionar el tema del emprendimiento. Los emprendimientos digitales o los emprendimientos no digitales también han tenido, hemos visto en el camino que han tenido mucha receptividad por parte de los profesionales, porque si nos damos cuenta hemos visto que hay muchos emprendedores que han surgido en la pandemia, ¿no? Muchos profesionales que de pronto por alguna razón dejaron de trabajar, o porque simplemente decidieron que era la oportunidad de lanzar el emprendimiento que siempre habían querido. Y la pandemia ayudó a potenciar esto. Y muchos, hemos también estamos trabajando mucho en desarrollar programas adecuados para potenciar estas habilidades emprendedoras que ya muchos de nuestros estudiantes tienen. Entonces tenemos muchos alumnos nuestros que están trabajando en desarrollar sus propios emprendimientos, o que ya los lanzaron, y creo que por ahí también hay un trabajo que hacer con ellos para acompañarlos en todo este proceso, ¿no? Otros desafíos que se nos vienen para el 2021, aparte de estas nuevas propuestas académicas o oferta académica, yo creo que va por el tema de seguir potenciando la modalidad virtual. Yo soy una convencida que la modalidad virtual no va o no debería desaparecer si volvemos a la normalidad. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje muy rico que se ha desarrollado, y que definitivamente tenemos que perfeccionarlo y que potenciarlo aún más, pero creo que este es el nuevo modelo educativo. Creo que el nuevo modelo educativo va por ahí, por cómo hacemos para combinar la presencialidad con la virtualidad. Creo que los procesos de aprendizaje se pueden enriquecer mucho a partir de ahí. Cómo llegamos de pronto a modalidades de aprendizaje híbrido, de aprendizaje líquido, que es hacia dónde estamos apuntando. Cómo es que le damos al alumno esa facilidad de que en el momento que quiere estar conectado lo pueda hacer, o en el momento que quiere estar compartiendo un aula también tenga la posibilidad de hacerlo. Yo creo que el proceso de aprendizaje ahí se enriquecería mucho, y estamos en ese camino. Esto implica pues definitivamente todo un cambio en lo que viene a ser el modelo educativo tradicional, y estamos trabajando en eso, ¿no?
Juliana, el tiempo se ha pasado volando, pero quería quizá cerrar esta última edición de Perspectivas de este año pidiéndote una reflexión final, una reflexión para los seguidores que nos están viendo, también para la comunidad estudiantil y saber qué es lo que le espera a la Escuela de Negocios al 2021. Sí, bueno, como reflexión para nuestros seguidores simplemente es que no pierdan, no pierdan la esperanza, definitivamente. Ha sido un año difícil y el próximo también lo va a ser seguramente, pero hay que aprender y hay que convencernos que por más difícil que sea el momento y por más fuerte que haya sido la crisis, podemos encontrar oportunidades y podemos encontrar posibilidades que nos beneficien como personas, como instituciones. Y que definitivamente el proceso no es fácil. El proceso significa, o ha implicado y va a implicar seguramente muchos sacrificios para cada uno de nosotros, pero yo creo que como todo proceso de cambio, ¿no? Porque eso es todo proceso de cambio. Entonces, creo que sí es necesario que empecemos a interiorizar que necesitamos ser mucho más flexibles, que necesitamos adaptarnos mucho más a las nuevas exigencias, que necesitamos salir de ese status quo que de pronto nos ha funcionado muy bien, porque ya no nos va a funcionar, ¿no? Que el 2021, cuando aparezca la vacuna, no es que vamos a volver a febrero o a la primera quincena de marzo. No, definitivamente el cambio se dio eh, y tenemos que adaptarnos, ¿no? A estos nuevos requerimientos, a esta nueva normalidad. Desde Pacifico Business School siempre estamos ahí para apoyar a nuestros estudiantes, para apoyar a los profesionales, a las instituciones en lo que necesiten, en estos nuevos requerimientos. Creo que creo que esta pandemia también nos ha permitido estar mucho más cerca de las organizaciones, mucho más cerca de sus profesionales, e identificar qué es lo que necesitan y tratar de apoyarlos y de ayudarlos para superar justamente este proceso. Entonces yo creo que por ahí, como escuela de negocios, simplemente como Pacífico Business School, simplemente agradecer a las instituciones y a nuestros estudiantes por la confianza que nos han dado, por los retos que nos han planteado también y por los desafíos que nos han planteado y porque nos exigen cada vez ser mejores. Entonces yo creo que todas esas exigencias se agradecen porque nos ayudan a ser mejor a ser mejores y a crecer también como escuela. Entonces, creo que esas serían mis reflexiones y simplemente desearles a todos unas lindas fiestas, que la distancia física en la que seguramente muchos de nosotros tendremos sea más bien un motivo para inventarnos nuevas maneras de estar más cerca, ¿no? Más cerca y más unidos. Muchas gracias, Juliana. Y a todos nuestros seguidores les agradecemos que nos hayan seguido durante todo este año en Perspectivas y nos vemos en el 2021 con una nueva edición. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.